La empresa española farmacéutica Grifols, que cotiza en el IBEX 35, quizás a alguno no le suene, pero es una empresa muy importante en España y es también transnacional, ha caído en bolsa un montón. En un día llegó a superar el 40% de caída. Ahora se mantiene, la última vez que lo vi, en torno a un 28% de caída con respecto a su punto inicial, simplemente porque un fondo de inversión estadounidense, Gotham, publicó un informe en el que ponía en crítica, ponía pues de una forma que era simplemente una crítica, criticaba lo que había publicado contablemente esta empresa. Y claro, pues los mercados son como son, no pierden ni una, y bueno, aprovechando que ese informe era negativo y lo que hacía era poner a parir a la empresa española, pues empezaron a vender las acciones y su cotización se hundió, ¿no? Entonces, esto es algo ya bastante conocido, han pasado ya unos cuantos días, pero no me interesa tanto meterme en este tema o profundizar en él, yo creo que es más conocido que otra cosa, sino en un poco la lógica, esta es la que responde que un fondo de inversión privado en Estados Unidos puede hacer un informe y hundir tanto a una empresa, en este caso española, pero da igual lo que sea, porque es que en algunos otros casos este mismo fondo de inversión, aunque hay muchos, ha logrado hacer caer y liquidar, o sea, tumbar, hacer desaparecer a empresas, ¿no? Como Gobex hace no mucho tiempo. Entonces vamos a ver cómo pueden hacer esto, por qué es legal, cómo es que se permite hacer eso, y también si es ético o no y si se puede prohibir. Y ya se ha prohibido en algunas ocasiones, también hablaremos de ello. Venga, vamos allá. Aquí tenéis la caída en bolsa de Grifols, como os digo, bastante llamativa. Si lo veis aquí, pues es una caída del torno al 20%, muy acentuada. Es verdad que si lo comparamos con los últimos 2 años, pues hemos visto que esta empresa ya había estado en ese nivel de cotización hace no mucho. Y esto responde a que esta empresa estaba un poco en la picota, es decir, tenía problemas económicos y financieros que estaban a la vista. ¿Por qué? Porque es una farmacéutica a la que se le disparó mucho el coste del plasma durante la pandemia y es algo que todavía no ha terminado de normalizarse. Entonces tenía problemas y ya sabéis, los fondos de inversión o fondos buitre lo que hacen es, cuando huelen la sangre, atacan para hacer millones de euros de beneficio, que no lo he dicho todavía, pero hay estimaciones de que han hecho hasta 17 millones de euros de beneficio simplemente con la publicación de una información. Toma ya, ¿eh? Y algunas otras estimaciones hablan de 28 millones de euros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de esta empresa así, sin ánimo de extendernos, pero para que nos la dibujemos un poco en la mente? Bueno, emplea a 26.300 personas en el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, pero en España trabajan más de 4.100 empleados. Sin embargo, el pasado año la compañía anunció el despido de 2.300 trabajadores dentro de un plan de ahorro por la elevada deuda y reducción de márgenes del negocio que está arrastrando a la compañía. Estoy leyendo un artículo de 5 días en la sección económica del País, para que nos hagamos una idea. Ya tenían problemas y esta otra noticia también lo revela, ¿no? Grifols acuerda la venta del 20% de Shanghai RAAS al grupo chino Haier por 1.628 millones de euros. Es decir, una empresa con problemas económicos, ya veremos a ver si tantos problemas económicos como ha dicho Gotham, este fondo buitre, pero con problemas económicos públicos que, bueno, pues se ha puesto en la picota, ¿no? Vale, ¿qué es lo que dice Gotham? Bueno, pues asegura que en lugar de un apalancamiento, que es el endeudamiento de la empresa, de en torno a 6,7 veces, que es una deuda sobre el beneficio operativo, esa ratio de Grifols es en realidad de 10 o 13 veces, ¿vale? Esta es la crítica en el informe. El informe se publicó, además por Twitter, y se dijo, oye, esta empresa está mucho más endeudada de lo que dice. Y la realidad es que estaban simplemente utilizando información pública, no es que hayan escarbado para obtener información confidencial o privada, simplemente han hecho una interpretación de la información que en realidad tiene cualquier inversor de Grifols, ¿no? Y era simplemente, resumiendo mucho, que Grifols tiene otras empresas que pertenecen a la familia, pero no directamente a la empresa, y lo que han hecho ha sido sumarse los beneficios a la misma empresa e incluso también ir descontando deuda según este tipo de interpretación de Gotham. Entonces es como, bueno, según esta crítica que ha, aireado, ha limpiado sus cuentas sin que haya motivo para ello, ¿no? No sabemos si es verdad que este fondo de inversión Gotham ha acertado en otras ocasiones con Gobex, pero en otros casos ha fallado también, ¿vale?
Entonces, quizás cuando el río suena agua lleva, pero no lo podemos saber, sobre todo porque es un fondo de inversión muy importante. Cuando publica su información, lo que ocurre es que mueve los mercados y lo que ocurre es que se genera lo que en ciencias sociales se conoce como profecía autocumplida, ¿no? Tú dices algo y se cumple simplemente porque lo has dicho. Y esto es algo que es muy importante en los mercados financieros, igual que cuando alguien dice, bueno, ese banco está mal y va a quebrar. Entonces la gente se asusta, que retira sus depósitos y quiebra, pero quiebra por el anuncio, no porque tuviese una mala posición económica, ¿no? Y sigo leyendo. Si nuestra estimación del verdadero apalancamiento de Grifols fuera correcta, Grifols afrontaría unos costes de financiación notablemente mayores. En consecuencia, creemos que las acciones no se pueden invertir y probablemente valen cero. ¿Vale? Este es el meollo de la cuestión, porque se dice, vale, la empresa está muy endeudada, pero sigue teniendo su operativa, sigue realizando una actividad que genera valor en el mercado, pero lo que está diciendo Gotham, o lo que ha dicho es, oye, que en realidad si tú te tuvieses que volver a endeudar por toda esa deuda que tienes que ir refinanciando, porque tienes que ir devolverla en algún momento, para devolverla lo que haces es volverte a endeudar, te van a pedir unos tipos de interés muy elevados y no vas a poder soportarlo, así que tu acción bajaría a cero, ¿vale? Entonces este es el anuncio. El anuncio fue, oye, esta empresa, Grifols, farmacéutica española, que cotiza en el IBEX 35, vale cero en realidad, porque no podría responder a las deudas que tiene, que son mucho más elevadas de lo que pone en sus cuentas. ¿Vale? Entonces, esta empresa estaba auditada por otra empresa auditora muy importante que es KPMG. ¿Cuál es el problema? Por lo visto, que lleva como décadas auditando a esta empresa, y eso es algo que es una anomalía en el IBEX 35 al menos, ¿no? Que van cambiando sus empresas que auditan sus cuentas, pues para, no sé, que todo sea más limpio y para airear el tema, ¿no? En cambio, pues con KPMG se han mantenido durante décadas, lo cual la verdad es que llama la atención, ¿no? Pero bueno, como digo, yo no estoy en condiciones de saber si lo que dice Gotham es verdad o no, ¿eh? Aquí Gotham destapó hace 10 años que más del 90% de beneficios que publicaba Goebbels eran sospechosos y que sus acciones valían cero en lugar de los casi 20 a los que cotizaba la sesión anterior. Goebbels, que acabó liquidada, tenía como asesor registrado a no sé quién y cotizaba en el mercado de pymes con controles mucho más laxos que el IBEX. Esto es curioso también porque, joder, lo de Goebbels era una pequeña empresa o mediana empresa, pero es que Grifols es una empresa muy grande con mucha capitalización que está en el IBEX 35 y que debería estar muy controlada, ¿no? Esto juega a favor de esta empresa, que se ha defendido, por supuesto, negando ese tipo de acusaciones, pero desde luego también pone la pistola, ¿no? O la diana en el auditor, como digo, y también en el propio supervisor estatal, ¿no? La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, ¿no? Y bueno, más información. Esto no solo afecta a esta empresa en particular, sino que también afecta a los fondos de inversión, incluyendo planes privados de pensiones que tienen una parte de su posición inversora en esta empresa. Cuando cae la cotización, también pierde patrimonio estos fondos de inversión o planes privados de pensiones. Aquí tenéis algunos, el de BBVA Pensiones, el Santander Pensiones, CaixaBank, el de Mafre Pensiones, Mutua Madrileña Pensiones, ¿vale? O sea que este tipo de actuaciones, que podríamos decir, bueno, no nos afectan mucho, yo no tengo acciones en esta empresa y patatín patatán, pues sí puede afectar indirectamente, al menos a través de estas vías, ¿no? Y fijaos que si esto en su origen es una artimaña de ese fondo buitre simplemente para hacer dinero, fijaos que encima está poniendo en riesgo las pensiones de algunas personas que contaban o quieren contar con un complemento a su pensión pública, ¿no? Entonces, fijaos que no estamos hablando solo de que le afecte a la empresa o a sus propios accionistas, ¿no? Y claro, aquí es donde tenemos la noticia. Gotham deshizo ya casi toda su posición corta sobre Grifols con un beneficio de 17 millones. No se puede saber cuál ha sido el beneficio, si sabemos que ha cerrado su posición. Ahora voy a explicar esto un poco con más detalle, con un dibujito para que quede muy claro, pero lo que sabemos es que ha ganado 17 millones de euros más o menos, pero puede ser 20, puede ser 28, puede ser mucho más, porque no conocemos los detalles de la transacción que hubo en el pasado, porque eso se hace en el mercado, en el over the counter, y eso no hay datos públicos para poder verlo, ¿vale? Tendría que ir el supervisor, pedirlo, analizarlo y tal, cosa que no está a disposición de nosotros, ¿no? Pero aquí voy a explicar en qué consiste esto de la posición corta, o posición bajista, o especular en corto, ¿vale? Porque es simplemente lo contrario de especular
de forma natural o de forma habitual, perdón, que quiere decir, oye, yo compro barato para venderlo caro. Esto lo hemos visto muchas veces en la economía española, ¿no? En el mundo del, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, ¿no? Yo compro una casa y luego cuando aumenta su precio la vendo y hago un negocio con esa diferencia, ¿no? Aquí es simplemente para el mercado financiero y en la posición o el sentido inverso, ¿vale? Que es yo compro, es lo mismo, compro barato y vendo caro, pero lo hago en el sentido inverso, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer esto? Porque suena muy raro. Aquí os pongo un dibujito para que entendáis esta cuestión, ¿eh? Para empezar, Gotham, que es este fondo de inversión, ese fondo buitre, le pide prestada unas acciones de esta empresa, de Grifols, ¿vale? Vamos a suponer que es un préstamo por un año. Entonces dice, oye, tú, inversor, que ya tienes tus acciones de Grifols, préstamelas durante un año. Cuando pase un año, yo te la devolveré, ¿vale? Por supuesto, hay una comisión de por medio. No la va a prestar gratis. Bueno, muchísimas gracias, Clava a Tiempo Parcial, por esa resuscripción de un año. Qué barbaridad, ¿eh? Muchas gracias. Entonces, claro, se la presta esas acciones y dice, dentro de un año me la devuelve. Hay un pago por medio, ¿no? ¿Qué hace Gotham con esas pensiones que acaba de recibir? Que aunque sean prestadas, las vende a otra persona que está interesada. Vamos a suponer que aquí las vende por 1.000, ¿vale? Recordad que las acciones las ha cogido prestadas, entonces cuando pase un año tendrá que devolverlas. Pero claro, cuando pase un año, lo que puede ocurrir es que el precio de las acciones haya bajado por lo que sea, por ejemplo, un informe tuyo publicado que ha movido el mercado, y entonces te sea mucho más barato comprarlo. Y claro, si tú compras más barato cuando lo vendiste caro, has hecho negocio por el camino, ¿veis? ¿Qué pasa? Que cuando cayó esta empresa, Grifols, ¿no? Por haber publicado un informe que había elaborado Gotham, fijaos que es juez y parte al mismo tiempo, Gotham está analizando la empresa y al mismo tiempo está apostando en su contra, está apostando diciendo, si baja su precio, yo voy a ganar mucho dinero. Pero al mismo tiempo realiza un informe para que baje su precio. O sea, que es una locura, ¿no? Es algo que es claramente poco moral, nada moral, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando baja el precio de la cotización por lo que hemos visto? Bueno, pues que en ese momento compra la misma cantidad de acciones. Hemos dicho que si antes las vendió por 1.000, ahora las compraría por ejemplo, 800, ¿vale? Una caída del 20%. Y cuando ya las tiene, ya se las puede devolver a ese primer accionista que se las prestó, ¿vale? Entonces, eso es lo que ha hecho Gotham, ¿vale? Gotham lo que ha hecho ha sido, pues, especular a la baja, cerrar en corto su posición para hacer como mínimo o más o menos 17 millones de euros. O sea, una barbaridad simplemente con la publicación de un informe que ni siquiera sabemos si es cierto o no, ¿vale? Y aquí surgen dos posibilidades, ¿eh? Y que sea cierto, ¿no? Es decir, que haya acertado, porque, bueno, tenía problemas económicos y tal, con lo cual sigue siendo igual un poco ético que en la otra ocasión, o puede ser todavía peor, ¿no? Digo que es poco ético porque está siendo juez y parte al mismo tiempo y está moviendo el mercado y está influenciando a los demás y, como digo, puede generar una profecía autocumplida. Pero si encima se equivoca, esto es peor, porque lo que está haciendo es hundir a una empresa en bolsa sin razón, simplemente para hacer negocio, mintiendo y falseando las cuentas, ¿no? O la información. Y aquí simplemente para terminar, pues ya he hablado de qué es esto de especular en corto y ahora os voy a comentar, por si alguien no lo sabe, que este tipo de prácticas son legales en la actualidad, también en España, en la eurozona, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Japón, ¿vale? En todos los por supuesto en China no, pero no han sido siempre legales. De hecho, después de la crisis financiera del año 2008, se prohibió este tipo de operaciones. Era una prohibición temporal, ¿vale? Pero la verdad es que eso ya ocurrió en la crisis del año 2008, ya os podéis imaginar por qué, porque se hundieron todas las bolsas, entonces dijeron, oye, que no hagan negocio con una situación excepcional, que es un crack bursátil y financiero internacional. Y lo mismo con la pandemia, ¿no? En la pandemia ocurrió lo mismo. Aquí os traigo un gráfico para que lo recordéis. Cómo se hundieron todos los indicadores bursátiles simplemente porque se veía venir una catástrofe económica derivada de esa catástrofe humanitaria y sanitaria. Y entonces dijeron, todas las bolsas del mundo, se acabó esto se prohíbe. Al principio lo prohibieron por un mes. Y lo que ocurre es que como la cosa no mejoraba, se acabó alargando 3 meses, ¿no? Entonces, simplemente que sepáis que eso ya se ha prohibido, ¿eh? Yo creo que podemos todos tener claras cuáles son las conclusiones de todo lo que estoy diciendo. Coincidiréis conmigo en que esto no debería permitirse, ¿eh? Y me vengo aquí para comentarlo un poco más y terminar.
creo que es fácil entender que esto es una barbaridad. No puede ser que una empresa al mismo tiempo esté apostando a que otra empresa va a caer en bolsa y haciendo un informe para que caiga en bolsa, ¿vale? Ya sea cierta o no la información, ¿eh? Ya he dicho que las dos cosas serían igualmente reprobables, igualmente abominables, porque tú puedes tener razón, pero no puedes ser al mismo tiempo juez y parte, ¿no? Yo creo que esto todo el mundo lo podemos entender con cualquier ejemplo que nos venga a la cabeza, ¿no? Es como, no sé, un árbitro en un partido de fútbol que está apostando a que un partido va a perder y que si pierde gana millones de euros y al mismo tiempo está de árbitro y está pitando en contra o no, pero está al fin y al cabo influenciando en ese resultado sobre el que va a hacer mucho dinero, ¿no? Veremos a ver qué pasa con Grifols, si es verdad esa información, si remonta en bolsa y tal. A mí la verdad es que no me importa mucho eso, la verdad, pero al menos nos daría un poco de información al respecto sobre si Gotham lo hizo a mala fe totalmente o si había, como digo, agua que sonaba y que le indicaba que había un río ahí, ¿no? En cualquier caso, reprobable, y supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que esto habría que prohibirlo. Había que prohibirlo, no se puede permitir que este tipo de operaciones absolutamente abominables sigan ocurriendo y que haya gente que se haga millonaria o gane muchísimo dinero con este tipo de actuaciones absolutamente reprobables y deleznables. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.